Bueno, Alexander, después de esa entrevista con el amigo Siriaco, hay ese tema que hemos visto el mensaje que ha hecho público el presidente de la República con ese mensaje grabado, una locución, y además está siendo entregada una carta con ese contenido que compromete al presidente del partido con todo el derecho constitucional estatutario para los fines de esa convocatoria, esa invitación, junto al secretario general en la presidencia del partido a partir de esta mañana, este día, hasta el día 25. Y la verdad es que es oportuno y qué bueno que sea el inicio de una trayectoria en que se venga produciendo estos encuentros con el presidente y que lo ha venido haciendo desde hace un tiempo, visitando y reuniéndose con la dirección del Partido de la Liberación Dominicana a raíz de la convocatoria que tiene el Comité Central para las 10 de la mañana en la Casa Nacional del PLD este sábado 27, y que está con la agenda de decidir el padrón y la metodología para la elección de las candidaturas a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Buena hora, y nosotros de manera particular como persona pública, como periodista, como persona de opinión en el país, vemos oportuno para el fortalecimiento del PLD, del sistema de partidos. Mira, la crispación a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana parece que es más seria de lo que se puede prever, llegando hasta el punto que incluso el gobierno contrató una emisora y le dio 10 millones de pesos para llamar, y se han pasado hoy la mañana llamando a los principales cuadros del presidente Danilo Medina a lo interno del PLD. Y hemos escuchado cómo ellos se han expresado. Me parece, la impresión que me dio es que se trata de desacreditar esta convocatoria que ha hecho el doctor Leonel Fernández a una serie de militantes del PLD, no dirigentes, porque son gente de la estructura media y de base, que han venido presionando a la dirección de esa organización para que los escuche. Son gente de los intermedios, son gente de los comités de base, son gente de esa estructura intermedia del PLD, que sienten que la situación política a lo interno de su partido es realmente preocupante. A mí me decía en el Mirador hace 2 días un dirigente del PLD que la percepción que él tiene es que se está tratando de destruir al PLD para crear una nueva fuerza política. Y me decía que las cosas que se están imponiendo y que se pretenden hacer desde el gobierno tienen un objetivo político de destruir al PLD. Me decía ese caballero que es miembro del Comité Central del PLD y que él me decía que tengo un intermedio por ahí, de esa gente que hace vida en los organismos de base del PLD. Y me decía que él incluso quería aspirar a diputado y que ha frenado un poco su candidatura, la inversión en su candidatura, porque él me decía, ¿a dónde va a llegar esto? Yo no sé a dónde esto va a llegar. Y me decía que la impresión que él tiene es que se pretende destruir al PLD. En la política nada se puede descartar, en la política todo es posible. Y aquí incluso Rosario Espinal una vez decía que había 2 formas para sacar el PLD del poder. Una, con una crisis económica que derive en una crisis política, u otra, que se destruya el PLD con una división. Pero con el PLD, los niveles de poder que había alcanzado en la sociedad dominicana, no era fácil de mellarlo para que pierda unas elecciones. Y la impresión que a uno le da es
que a lo interno del propio PLD hay una especie de fuerza para provocar una autodestrucción de ese partido. Porque hay cosas que cuando usted la ve usted no la entiende. Hay cosas que cuando usted la ve usted dice, ¿qué es lo que está pasando? Pero y esto, pero y esto. Incluyendo eso de las llamadas primarias abiertas. O sea, hay una intención deliberada del mismo vientre del PLD para destruir esa organización. Bueno, la verdad es que el PLD se ha visto históricamente, como toda organización política, en situaciones de mucho trance, en los que espera una definición para que no caiga en un colapso de crisis profundas, y la ha sabido superar. Esta pudiera ser una más y que la supere. Ha habido históricamente la madurez de ponerse a la altura de la circunstancia y conducir hacia buen puerto la decisión que coyunturalmente luce como que todo va a terminar y que al final se impone la sensatez y sigue el Partido de la Liberación Dominicana, que por más de 20 años viene dirigiendo los destinos del país y que parece ser que al entender de algunos, de muchos, a lo interno del PLD y desde el propio gobierno del partido gobernante, entienden que hay mucho poder y que se ha gobernado demasiado y que por tanto cualquier situación que puedan hacer le luce y que pueden darse el lujo de accionar y tomar la medida y la decisión al margen del PLD, al margen de un consenso, porque al final del día todos tienen que acogerse a esa decisión y que vamos a salir airosos. Cuando la concentración del poder y el hecho mismo de estar mucho tiempo en el poder, es entendible que muchos de los que están al frente de las cosas públicas pierdan la perspectiva, pierdan la razón de la coyuntura de las cosas y entiendan que todo le va a salir a pedir de boca. Y ese accionar así de bocado, sin freno y como un bulldog, como un tractor, llevándose todo lo que está por delante sin ningún tipo de miramiento, esas cosas son sumamente peligrosas. El PLD ha sido una organización política que se ha concebido bajo el sacrificio y el esfuerzo de muchos. Bosch en un momento, he de recordar, dijo que el Partido de la Liberación Dominicana es un instrumento no de los peleistas, ni mucho menos incluso de él que lo había fundado, sino que era un instrumento del pueblo dominicano para llevar la transformación del país. Y es, sin lugar a duda, ni pudiera nadie osar de ser mezquino, de que los cambios y los aportes que desde el gobierno en sus diferentes gestiones que le ha aportado tanto el presidente Leonel Fernández cuando gobernó como el actual presidente Danilo Medina, la sociedad dominicana en la transformación. Estamos en un antes y un después, indudablemente, de la sociedad dominicana a partir de las oportunidades que el pueblo dominicano con el voto mayoritario le ha dado a los gobiernos del PLD, al Partido de la Liberación Dominicana. Ahí están esos aportes. Y sería real y efectivamente una desgracia para el país de que la dirección del PLD no se ponga a la altura de las circunstancias y maneje en la coyuntura que está viviendo con el éxito en que ha manejado situaciones similares en el pasado, y que esto dé al traste con el gobierno y que dé al traste con la posibilidad incluso de que el PLD pueda seguir gobernando el país,
Y esto, quienes contribuyan a una decisión así, pensando que todo puede salir bien y que estamos en presencia de una oposición que no está en capacidad de enfrentar al PLD, pero eso es en condiciones de un partido unificado. Si el PLD crea y condiciona un caldo de cultivo para que la oposición se fortalezca, porque entiendan que el PLD puede estar debilitado, eso va a crearle al Partido de la Liberación Dominicana una situación difícil y que la historia va real y efectivamente a cobrar a quienes así obren. Indudablemente de que el presidente Leonel Fernández no es un decir particular ni de él ni de nadie que pudiera identificarse con la vuelta, el retorno de él al gobierno. No tiene ningún impedimento ni político ni constitucional que le impida presentarse como candidato de la República. Hay una realidad y es que todas las encuestas le dan como el candidato puntero a vencer por parte de la oposición al doctor Leonel Fernández. Los demás aspirantes dentro del Partido de la Liberación Dominicana no han podido descollar con éxito para representar una candidatura triunfante a lo interno del PLD. El presidente de la República, Danilo Medina, tiene un impedimento constitucional. Hay un ambiente político, social, económico que no favorece el que sería una aventura, una ligereza de esa magnitud, a pesar de todas las veces que el presidente ha dicho de que un momento más para una repostulación, para una reelección no es posible y que no sería exitoso, pero hay entorno y hay una apetencia, por lo mismo que hemos dicho, de gente que se obnubila con el poder de entender y creer que es posible de asumir esa aventura. Y de asumirse esa aventura, pudiéramos estar en presencia de una derrota del Partido de la Liberación Dominicana. Y por una ambición de poder, de seguir y seguir, de muchos que los que quieren elegir sus bonanzas, su deseo, reelegir sus negocios, reelegir el gran disfrute que tiene del poder, más que un beneficio para el país y para el propio Partido de la Liberación Dominicana, si medir esas consecuencias, entonces la historia a quienes así obren le cobrará con alto precio esa mala decisión. Mira, es una situación inexplicable. Tomar un medio de comunicación, una cadena de medios de comunicación para desacreditar, para tratar de desacreditar una decisión política que hasta cierto punto es sana. Porque, ¿qué es lo que ha planteado el doctor Leonel Fernández y su entorno? Bueno, que ante la situación de que las estructuras media y de base del PLD están exigiendo que se le escuche, pues se le escuchan. Y la actitud ha sido tan transparente que el doctor Leonel Fernández no es que fue y se sentó en un sitio y empezó a llamar gente, sino que llamó al secretario, que no tiene que hacerlo porque él es el presidente de esa organización. Y que es producto de una presión de la base que quiere que le escuchen, de las bases que están ávida en esta coyuntura de que le oigan. Y lo hizo de manera institucional, porque hasta llamó al secretario general, él como presidente, Reinaldo. No, y en el marco de un derecho. Ahora, coger y contratar una emisora para desacreditar, para tratar de desacreditar una intención sana como esa, a mí me parece que ya es una imprudencia. Porque yo pienso que los líderes, los dirigentes de los partidos están obligados a escuchar a la membresía de su organización, a las estructuras medias, a los que no tienen voz, a los que no tienen acceso a estos medios de comunicación. Están obligados a escucharlo. O sea, ¿qué tiene de malo que el presidente y el secretario general de un partido se sientan a escuchar? Entonces, contrataron una cadena de emisoras que desde que sale el sol por la mañana están
hablando y organizando cosas y empezaron a denostar a Leonel Fernández, a fulano, a Perencejo, y llamaron a este y llaman a aquel, con una intención hasta poco seria. Porque yo creo que los líderes, e insisto sobre eso, yo creo que es más, es lo contrario, yo creo que los líderes están obligados permanentemente a escuchar a las bases, a la militancia de su organización. Están obligados porque pero además a ellos que se deben. Y que un derecho mismo para el militante, del mismo militante, un derecho de que se le escuche. Ahora, ¿tú sabes en qué yo creo que está sustentado eso? En el temor. De que se le escuche, es un derecho que tienen, incluso. Pero el temor es que se escuche, a las bases. ¿Tú sabes por qué, Brito? Porque aquí se ha impuesto un modelo que es hasta contrario al orden institucional del PLD. Porque el PLD, sus estatutos dicen que en el PLD todas sus decisiones tienen que ser tomadas por los organismos de base, a través de los comités de base. Y como que aquí se ha impuesto o se pretende poner un mecanismo de fuerza. No, de sustitución, de que esa cúpula comprometida, muchos empeñadas, ahí hay gente que lamentablemente perdió la oportunidad, y eso es así en la práctica, de razonar, pensar por sí mismo y de hacer un planteamiento en su condición de miembro del comité político, de miembro del comité central, que pudiera estar en consonancia con lo que cree y aceptar lo que no cree, porque tienen empeñado su cabeza por dádiva, por compromisos de un decreto, por compromiso de un empleo, por temor a que no me vayan a apoyar a miembro del comité central, a miembro del comité político, que me vayan o no me vayan a apoyar a regidor, a síndico, a diputado o a senador. Esos temores de empeñar el nivel de conciencia ha castrado la capacidad de análisis, de pensamiento, del buen debate sano, democrático, a un partido que históricamente ese ha sido su fuerte y que fue formado y tiene nivel la militancia del Partido de la Liberación Dominicana en todos los estamentos para los fines de interiorizar un tema y hacer conclusiones y aportes. Por eso el profesor Juan Bosch se refería a cuando había algún impasse, una situación difícil de no ponerse de acuerdo la cúpula, que lo decidiera la base del partido. Entonces lo bajaban a la base del PLD para que sea entonces la base que ponga cualquier discrepancia, ¿verdad?, que pudiera haber en un tema encontrado, que es normal. Aquí nadie puede estar en el ánimo de pretender y querer que lo que plantee, por ejemplo, en este caso, el presidente Danilo Medina, todo el mundo estar de acuerdo, y lo que plantea el presidente Leonel Fernández estar de acuerdo. Eso es otra cosa. Ahora, usted usar fuerzas mecánicas para usted imponer situaciones en el marco de solo proponerse y demostrar que estoy derrotando a este, que estoy avasallando con este, que el que tiene el control y soy dueño del PLD, soy yo. Y fíjate una cosa, Alexander, que si se observa el recorrido que esas acciones y esos comportamientos se ha venido produciendo en el PLD desde el quirinato, lo que ha servido esas acciones, tuvo el asunto para la decisión del Congreso decidir la ley de partido, introducir. Fíjate cómo se manejó ese asunto sin que haya la necesidad de promoverse un consenso. Se impusieron algunas cosas o se decidieron cosas al margen de un consenso. Fíjate que se dio a conocer por los acuerdos del 19 de abril de la decisión de alternar
la Cámara de Diputados y Senadores con el presidente. Lució ahí que se impuso una situación que no era parte, en el caso del presidente del Senado, no así alternar y sustituir a Rubén Maldonado por Camacho, que fue lo que se dio a conocer que lo estaba llamado a sustituirlo, y Demóstenes, el de Santiago, ahora Camacho. Y se lució ahí que también se impuso una regla o una situación que no fue lo acordado, que se dijo que el caso del presidente del Senado eso no estaba así, de fino bueno. Pero fíjate que lució también imponiéndose un asunto. Y en medio de todas esas acciones que se ven como una imposición de golpeo y de hacer quedar persecución mal al presidente Leonel Fernández, eso no ha sido óbice para parar el crecimiento y el posicionamiento que al día de hoy no hay una sola encuesta de prestigio nacional que no identifiquen a Leonel Fernández como el candidato con la mayor aceptación, no solo al interno del PLD, sino del país. Entonces, eso parece que la gente y el propio Partido de la Liberación Dominicana ha venido observando de que real y efectivamente Leonel viene siendo víctima y se ha victimizado favorablemente en la población al interno del PLD, porque al decir de las encuestas, decir del crecimiento que ha venido teniendo, de la aceptación que ha venido en términos internos y hacia afuera del PLD, nos dice a nosotros que eso no ha sido una razón para pararlo, que es justamente lo que se está dando ahora, por lo que tú observas, y eso me hizo traer el cronograma histórico de las situaciones que se han dado con respecto al interno del PLD y Leonel Fernández, que con este anuncio de huir a raíz de un pedido que está haciendo la dirección base y media del PLD, de que lo escuchen a raíz de propuestas, ideas que pudieran tener cómo sea el método y cuál sea el padrón que se usaría para elegir a los miembros del comité, a los candidatos al interno del PLD, es una oportunidad y adecuado, es oportuno porque no se está en un espacio que el 27 se va a conocer eso. Entonces hay que oír a estas personas que, como en un momento también dijo Juan Bosch, que de un hombre sencillo del pueblo puede surgir la mejor idea que sirva para emprender y definir la solución de una situación de impasse que hay como la que está ocurriendo. Bueno, la verdad es que el gobierno está dispuesto a torcer, a quebrar el brazo a como dé lugar. El pescuezo a cualquiera. Exactamente. Y solo hay que ver cómo contrató una emisora. Así no es posible. O sea, una mañana entera, una emisora llamando gente, nada más para desacreditar esos encuentros que yo no le veo nada de malo. Mira, por otro lado, Brito, ayer tú y yo hablábamos del caso de más de 30,000 ciudadanos que las AFP pretenden robársele el dinero que han cotizado mes por mes, que se le ha descontado de su salario y que después esas personas fallecieron y que por ley se le debe devolver. Las AFP pretenden quedarse con esos cuartos asumiendo que ya esos plazos están vencidos. Sucede que los títulos no vencen, las propiedades no vencen, los derechos no vencen. Y hoy el superintendente, que yo ni siquiera sabía quién era que estaba ahí, pero parece que ante la presión social que hay, él ha tenido que salir a hablar y dijo que esos derechos no prescriben. Pero que eso no es que lo diga el superintendente, es que eso es de ley. Los derechos no prescriben. Esa gente cotizaron ahí y ya las AFP pretenden robársele su dinero a toda esa gente. Y yo pienso que en esto las autoridades tienen un compromiso con esta sociedad. El gobierno no puede permitir, primero las ARS jugaron al silencio. O sea, no informar a la sociedad para después entonces decir, no, ya eso venció y esos cuartos son de nosotros. Porque se vence a los 7 años. Es como que tú compres un título, tú compres una casa y tú dejes ahí y después a los 2 o 3 años tú vas, que tu casa no es tuya.
Ahora, Alexander, mira, aquí hay una tradición por la misma histórica debilidad institucional, que fíjate que hasta para ponerle un codo a un tubo tiene que intervenir directamente el presidente. Oye lo que te voy a decir. Así mismo es. Ese caso, oye lo que te estoy diciendo, la fuerza de presión y de abuso, es más, es un caso hasta para llevarlo para la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Claro. No, que claro. Oye, mira, tú no habías oído esos términos y esos criterios, ahora me surgió el asunto. Sí. De que a un Estado esos derechos a la gente se le vulneren en la porque el manera Estado que tú se ves haría que lo están- cómplice de un robo. Y oye, y te digo algo, si no hay una intervención directa hasta del presidente de la República, porque hasta en eso es que uno tiene que al final apelar por la debilidad misma de las instituciones, que se escoja, pero no esas famosas comisiones que desde el gobierno de Balaguer están desacreditadas, igual que los consejos en las instituciones del Estado. Y los organismos reguladores que están al servicio de los Óyeme, regulados. que se escoja ahí dos o tres personas que vayan a resolver ese problema, pero no las famosas comisiones. Hay unas comisiones que se quedan enredadas en el tiempo y en el espacio. Para no resolver nada. No, y que es una salida para no resolver nada, como exactamente tú dices. No, y a veces esas comisiones, por el mismo nivel de corrupción y de sinvergüencería y charlatanería que hay en este país, esas comisiones después se convierten como parte del reparto y Pero para eso es, empañar pero situaciones eso es. se quedan enredadas en la pata de los caballos buscándose lo suyo en medio del problema. No sé si tú me entiendes, Claro la gente que sí. sabe lo que estoy diciendo, que así se da. Entonces, óyeme una cosa, si en este tema, por el nivel y la sensibilidad social, humana, el volumen de dinero económico que hay envuelto, que es el esfuerzo de vida, óyeme, que es posible, sin que sea posible, que en ese proceso productivo de esa persona que murió, es posible que era una persona que se le acortó la vida porque donde trabajaba, las condiciones inhóspitas para trabajar, le cortó su vida. Es decir, que murió una persona joven luchando por este país en unas condiciones que no le favoreció a la sociedad dominicana para que viviera bien, o con salarios que no le permitió tener una calidad de vida como es, no como son esos salarios, que le permitió una calidad de vida que le tendiera un poco más la vida. Y si eso no interviene en la manera que significa la trascendencia, el peso, el valor que tiene esa situación directamente al presidente de la República, que lamentablemente tiene uno que está apelando por la debilidad institucional de los funcionarios y las instituciones que están envueltas para resolver eso, ese dinero lo van a perder la gente. Oye, lo van a perder. Si no hay una intervención. Y entonces, directa. fíjate qué cosa. Que Entonces aquí, nosotros hacemos ese llamado y esa propuesta. sí, y fíjate qué cosa, que aquí la gente a veces se abstiene de apelar a los tribunales a demandar casos. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí lo que hay son una mafia, un grupo de combinada estafadores con las empresas para fallar en contra del trabajador. Pero también los abogaditos, que desde que tú buscas un abogado para cualquier cosa, es el primero que se vende. Empieza a buscar cuarto y además se le vende a la otra parte. Así es. Y entonces en esos casos laborales. Y entonces todas estas familias que tienen su dinero ahí, las AFP pretenden robársele el dinero bajo el alegato de que esos expedientes expiraron. Eso no puede ser así. Eso es violatorio. Eso sería un robo, un saqueo, porque los títulos no prescriben, los derechos no prescriben. Y es más, yo estoy de acuerdo con esa propuesta que hizo el diputado Ramón Cabrera, que esos recursos pasen a la DIDA, si es que la DIDA existe, porque uno no sabe si eso existe todavía, pero que pasen a la DIDA y que la DIDA publique en los diarios y por los medios de comunicación y por internet y por todo, los beneficiarios, para que se le devuelva su dinero a todos los beneficiarios. Que aquí las ARS y las AFP no pueden constituirse en una especie de saqueo colectivo contra la sociedad. Eso es imposible. Y con la indiferencia de quienes están llamados a enfrentar y a defender al eso, contribuyente claro. y a la población. O sea, un Estado cómplice. Lamentablemente, eso es lo que se da en la práctica, eso no es un discurso de decir y hablar, eso es lo que se está dando en la práctica, en el terreno de juego, en la llaga del dolor. Un Estado cómplice de un proceso de acumulación espurio. Así es. Bueno, amigos y amigas,
Buen fin de semana. Que Dios se les bendiga. Mañana nos vemos. Mañana es jueves. Jueves. Compartan Es que como tú viendo los viernes te quedas. este espacio mañana a partir de las 8 de la mañana. Pasen bien.